Bueno, vamos a empezar. Yo les voy a hablar sobre el abordaje de ascitis y bueno, me coordinó Dianita Silva. Este es el contenido de la clase que vamos a ver el día de hoy. Entonces, vamos a empezar por definir lo que es la ascitis. Normalmente en la cavidad peritoneal tenemos un contenido de 50 a 75 mililitros de líquido y esto es para lubricar todas las vísceras que tenemos en la cavidad abdominal. Por lo tanto, la ascitis la vamos a definir como una acumulación anormal de líquido en la cavidad peritoneal y esto se va a deber principalmente a un desequilibrio entre la secreción y absorción del líquido en el peritoneo. Esto, bueno, pues esta condición va a ir propiciada por distintos mecanismos fisiopatológicos. Usualmente cuando escuchamos oír ascitis pensamos principalmente en hipertensión portal y cirrosis. Sin embargo, debemos tener muy claro que no siempre el ascitis va a ser debido a estas causas. Puede haber ascitis por hipertensión portal y ascitis por no hipertensión portal y también por otras causas misceláneas. En el 75% de los casos va a ser debida a una cirrosis hepática, como bien conocemos. Sin embargo, tenemos otras causas, como por ejemplo causas malignas, que van a ser en un 10%, falla cardíaca en un 3%, tuberculosis y pancreatitis. En la tabla a la derecha podemos ver igual englobada todas las causas, por ejemplo, en casos de hipertensión portal, aunque la principal es cirrosis, también tenemos otras cosas como congestión hepática, donde podemos englobar la pericarditis constrictiva o una falla cardíaca congestiva. Y bueno, también podemos encontrar una trombosis de la vena porta, como el caso que recién tuvimos, o casos no cirróticos. Dentro de las casos de malignidad podemos encontrar carcinomatosis peritoneal, carcinoma hepatocelular y mesoteliomas. Y en los casos infecciosos, el principal va a ser la tuberculosis y también tenemos las peritonitis espontáneas o secundarias. En este diagrama, pues ejemplificamos más la clasificación de la ascitis, en donde tenemos del lado izquierdo la ascitis por hipertensión portal, donde entran todas las que les acabo de mencionar, falla cardíaca, congestión hepática, cirrosis, hepatitis alcohólica, entre otras. Y del lado derecho, pues tenemos la ascitis no portal, donde podemos englobar a las causas infecciosas o malignas, y también podemos tener pues sí, un mix de ambas ascitis, donde puede haber una primaria sobrepuesta en otra. Entonces, ya entrando a lo que es el abordaje, pues como en todo padecimiento debemos iniciar con una historia clínica. Debemos colocarnos mucho en el contexto del paciente. Por ejemplo, si tenemos un paciente que es un contexto pues, de insuficiencia hepática, tenemos que evaluar pues, los signos y características principales de la cirrosis. Si tiene ictericia, si tiene el eritema tenar, telangiectasias, entre otras, pues ya podemos irnos orientando un poquito más hacia la causa. En cambio, si es un paciente que viene en el contexto, por ejemplo, de falla cardíaca, a ver si tiene edema en extremidades, ortopnea, cianosis, entre otros. Entonces, yendo un poquito más al interrogatorio dirigido de la ascitis, pues vamos a irle preguntando al paciente si ha notado un patrón de ganancia de peso y cambios en el perímetro abdominal. Aunque a veces pensamos que la ascitis puede ser muy obvia, por ejemplo, en una ascitis grado 1, pues a lo mejor para nosotros no va a ser tan evidente. Sin embargo, pues el paciente al ser su cuerpo va a notar más estos cambios que nosotros. También debemos pensar si hay edema en extremidades, preguntar uso de medicamentos y pues obviamente antecedentes que nos lleven un poquito más a la etiología de la enfermedad. Pasando a lo que es la exploración física, pues lo más evidente en el caso de ascitis pues va a ser el abultamiento abdominal. Sin embargo, pues nosotros para ir explorando tenemos dentro de los signos más característicos, que es el signo de la ola. Este signo lo vamos a explorar colocando nuestras manos de manera bilateral en los flancos laterales del abdomen y con ayuda de una tercera persona lo va a colocar en la línea media. Una persona va a empujar pues el líquido y la persona que tiene la mano en la línea media va a sentir el golpe de la ola. El signo de Poodle, personalmente yo no lo había escuchado, me parece muy interesante, que es este que tenemos aquí ejemplificado. El paciente va a estar en posición de decúbito prono por al menos 5 minutos y todo el líquido se va a ir acumulando. Posteriormente nosotros vamos a colocar nuestra mano en la parte de mayor declive, el más prominente, y vamos a ir percutiendo y se va pues a escuchar la matidez, bueno, percutir la matidez del líquido.
Estos signos van a estar presentes cuando haya aproximadamente 100 a 120 mililitros de líquido en la cavidad. Otro de los signos pues, más sensibles va a ser la matidez de la percusión en flancos, como lo podemos ver acá, que se va acumulando el líquido principalmente en estas zonas, y la matidez cambiante, que igual va a ser de los signos más sensibles. Pues vamos a pedir al paciente que está principalmente en decúbito supino, que pase a decúbito lateral, y pues vamos a esperar igual aproximadamente unos 5 minutos y vamos a ver, primero haber percutido la matidez en decúbito supino y luego en decúbito lateral vamos a percutir y vamos a escuchar cómo acá ya se escucha timpánico y acá ya se escucha una matidez. Esto va a tener una sensibilidad de aproximadamente 69% y especificidad de igual manera de 69%. Con esto ya vamos a poder clasificar la ascitis con grados de acumulación de líquido. En grado 1, pues es lo que conocemos de que es una ascitis leve, solamente la vamos a detectar por ultrasonido. En una ascitis grado 2 vamos a tener una moderada, donde ya vamos a evaluar visualmente un abultamiento y distensión simétrica del abdomen. Y pues el grado 3, donde ya lo vamos a tener súper evidente de que la distensión está, pues sí, atención. El ultrasonido abdominal pues va a ser nuestro primer estudio de imagen para confirmar y cuantificar la citis. Aquí vamos a tener una clasificación donde vamos a dividir en trasudado y exudado con base a la cantidad total de proteínas. En el caso de trasudado, pues va a ser una cantidad menor a 25 gramos sobre decilitro. Y en el ultrasonido lo vamos a ver como un líquido anecoico, homogéneo y con sombra acústica. En este caso, pues esto que vemos en la imagen de la derecha. Y en el caso de exudado, pues va a ser una cantidad de proteínas mayor a 25 gramos sobre decilitro, donde pues a diferencia del anterior, vamos a tener un líquido en el cual pues se va a ver como septado, con partículas y tabiques. Continuando pues con el abordaje de la citis, pues de los principales métodos de estudio que tenemos es la paracentesis abdominal. Esta va a estar indicada en todos los pacientes con ascitis grado 2 a 3 de nueva aparición, pacitis con ascitis ya conocida y con aquellos que presenten algún deterioro clínico. Esta pues la vamos a realizar en condiciones estériles, vamos a tener algunas contraindicaciones, por ejemplo, el paciente tenga una infección del sitio de punción, que tenga un recuento de plaquetas menor a 25 o un INR mayor a 1. Eh, pero bueno, sin embargo, si el paciente no cuenta con estas contraindicaciones, pues vamos a proceder con el procedimiento. Lo vamos a realizar, tenemos que primero haber explorado bien el paciente, evaluar que sí tenga en efecto cantidad de líquido que podamos extraer y pues una matidez en el flanco. Lo vamos a realizar en el cuadrante inferior izquierdo, se va a trazar una línea imaginaria y a 3 centímetros cranealmente y medialmente después de la esquina ilíaca anterosuperior. Más o menos por aquí se va a hacer el sitio de punción. Dentro de las complicaciones principales de la paracentesis, pues va a ser hematoma de la pared abdominal, un hemoperitoneo y una perforación intestinal o infección. Una cosa muy importante y es pues, porque ustedes les van a tocar muchos pacientes, es la técnica en Z. ¿Sí saben a qué se me refiero con la técnica en Z? Sí. ¿Quién dijo que sí por acá? Cuando uno va a hacer la paracentesis, la piel la tiene que retraer y una vez, y ya, ahora sí insertar la aguja. Con esto, cuando se va a generar, bueno, cuando suelta, se va a generar como un sello. Exacto. Entonces, así deben pedir uno que se mueva la aguja en el sistema y ya cuando uno retrae, pues ese ya todavía no suelta. Sí, porque si no les va a seguir drenando la citis por el sitio donde la funcione. ¿Qué calibre es la aguja con la que tienen que quitar de preferencia? 14, 16. 14 o 16 es importante y que son las largas. Y ahora acuérdense que los pacientes que tienen síndrome metabólico, pues generalmente son obesos. Entonces llega al peritoneo, sí, a veces es un poco más complicado. Pero la técnica que les acaba de decir su compañero y el calibre ya tienen el ultrasonido, además. Sí, también con ultrasonido es una buena técnica. Sí, porque allí pueden ver exactamente cuánto mide de la piel al peritoneo. Porque si no, a veces le metes y dices, ay, no tiene ascitis. Y el paciente sí tiene ascitis. Pero estos dos puntos son muy importantes. Y el ultrasonido. Gracias, doctor.
Una vez que pues ya hayamos realizado el procedimiento y extraigamos el líquido, pues lo primero va a ser la inspección macroscópica del líquido. Esto nos va igual a orientar bastante para la etiología de la ascitis. Un paciente, por ejemplo, con una cirrosis no complicada, pues vamos a observar un líquido más o menos amarillo claro, como el que vemos en la imagen superior. Cambia un paciente que pues tenga un líquido un poquito más turbio, vamos a pensar en una infección bacteriana, pancreatitis o alguna perforación del tubo gastrointestinal. En cambio, pues si el paciente tiene un líquido hemático, puede ser principalmente por a lo mejor procedimiento traumático, pero también podemos pensar en algún proceso maligno, una pancreatitis hemorrágica o una isquemia del de este tubo digestivo. En, si el líquido es de un aspecto, lo refieren como milky o aspecto lechoso, vamos a pensar en una citis quilosa, que la vamos a ir comentando más adelante. Y un líquido café oscuro, pues vamos a pensar igual en una ruptura de la vesícula o de la vía biliar. Este es el líquido milky que les comentaba. Y bueno, de manera más específica, vamos a pasar al análisis bioquímico del líquido acítico. El principal marcador que nos va a ayudar a diferenciar entre los diagnósticos diferenciales de la ascitis va a ser el gradiente albúmina sérica ascitis. Este lo vamos a realizar restando la albúmina presente en el líquido acítico menos la albúmina en suero. Esto va a tener una, pues sí, asertividad de casi 97% para hacer el diagnóstico diferencial de ascitis. Un valor mayor a 1.1 gramos sobre decilitro nos va a indicar hipertensión portal o congestión hepática. En la tabla de la derecha englobamos todas las cosas que habíamos comentado previamente, por ejemplo, una citis cirrótica, una citis por falla cardíaca, un síndrome de Budd-Chiari. En cambio, un valor menor a 1.1 gramos sobre decilitro nos va a indicar ascitis, pues no portales. Como puede ser causas malignas o infecciosas que habíamos comentado en un inicio. Causa maligna más frecuente de así. Carcinomatosis perinasal. Pero sean ovarios. Exacto. Que se le conoce como síndrome Mace. Entonces, aquí lo más importante es que no vas a tener un chorro de mujeres que lleguen a urgencias. Aquí no las ves tanto, pero en los hospitales generales sí, que llegan con ascitis. Entonces, aquí la pregunta ¿es un sea de ovario o es cirrosis, ¿no? O puede ser también falla cardíaca, un pancreatitis, ¿no? Entonces, le mides el gradiente. Entonces, muchas veces lo más frecuente es el sea de ovario. No para la mujer en la quinta, sexta década de la vida que descartan alcoholismo, si la función les sale Pero, hepática. espérate, la causa más frecuente de cirrosis en México no es el alcohol, y No, menos en las mujeres, pero, es el síndrome metabólico. Y por síndrome metabólico Hígado. tenemos, pues, voy a decir que el 70% de la población, ¿no? Entre prediabetes, diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces, y esos son también factores de riesgo para el cielo bajo. Entonces, pues, importante. Pero bueno, sí, el alcohol también hay que tomarlo en cuenta. Gracias. Posteriormente, otro marcador que es importante son las proteínas totales. Esto nos va igual a facilitar un poco el diagnóstico diferencial. Sin embargo, antes este era el marcador principal, se dividía en trasudado y exudado. Sin embargo, pues ya en estudios clínicos se ha visto que pues el GASA es superior para hacer el diagnóstico diferencial entre pues ascitis. Sin embargo, las proteínas totales también nos van a ayudar principalmente al diagnóstico entre una citis portal y una citis no portal. Sin embargo, igual se ha visto que un índice de proteínas totales de menor a 1.5 gramos sobre decilitro nos va a hacer como factor predictor de peritonitis bacteriana. Para las proteínas totales hay dos pruebas, está la cuantitativa y la cualitativa. La cuantitativa es la que ocupamos, que es este valor. Sin embargo, antes se ocupaba una prueba cualitativa, que es la prueba de Ribalta, donde igual nos lo clasificaba como exudados y trasudados. Sin embargo, pues ya no se recomienda tanto utilizar esta prueba. Entonces aquí igual les englobo la cantidad de proteínas totales mayor a 25 gramos sobre decilitro, pues vamos a pensar, por ejemplo, en unas causas malignas y causas infecciosas, y en un gradiente menor a 25 gramos sobre decilitro,
perdón, sobre litro, pues vamos a pensar en una cirrosis o falla cardíaca. Dentro de otras pruebas un poco más específicas, ya pensando en alguna etiología determinada, podemos cuantificar amilasa pensando en una citis de origen pancreático. Esta citis va a ser por a lo mejor ruptura de pseudoquistis pancreáticos o del conducto per se pancreático. Lo vamos a hacer cuantificando el índice amilasa del líquido acítico entre el sérico. Un valor de 6 nos va a indicar enfermedad del páncreas, siendo lo normal un índice de 4. También pensando ya en una etiología más dirigida, podemos cuantificar la cantidad de triglicéridos, concentraciones que excedan mayor a 2.2 milimol sobre litro, vamos a pensar en una citis quilosa. Esta citis quilosa la podemos identificar, por ejemplo, en pacientes que hayan tenido una cirugía previa, trauma, malignidad o linfoma. Esta citis principalmente se va a deber por obstrucción del drenaje linfático. Otros marcadores importantes también va a ser la actividad de adenosina deaminasa. Esta es una enzima que va a estar del metabolismo de las purinas y esta va a ser principalmente utilizada para identificar una citis tuberculosa. Valores entre 36 a 40 unidades sobre litro nos van a dar una especificidad y una sensibilidad muy alta para determinar una tuberculosis abdominal. Otros valores va a ser la glucosa y lactato deshidrogenasa. Normalmente la glucosa es una molécula que difunde fácilmente entra en el peritoneo, entonces su valor va a ser similar al del plasma. Entonces, valores bajos de glucosa en el líquido acítico, pues nos tienen que hacer pensar en una etiología determinada, algo similar como por ejemplo en el líquido cefalorraquídeo. La disminución de los niveles de glucosa, pues podemos pensar en a lo mejor alguna infección bacteriana, en un proceso maligno o igual, pues sí, una infección. Y niveles altos de lactato deshidrogenasa también nos debe hacer pensar en un proceso de malignidad. Igual entre marcadores más específicos tenemos a la hora de la creatinina, que esto pues nos va a pensar a lo mejor en un proceso más obstructivo, como puede ser una obstrucción de la vejiga. Aquí vamos a sacar un índice de creatinina, donde pues se va a relacionar entre la citis y la sérica, y va a ser un valor de 5. Aquí está esta tablita que pues nos va a ir orientando más o menos igual a ir haciendo el abordaje según los marcadores que vayamos pidiendo. Lo principal siempre que hagamos la extracción de líquido es hacer el gas. Lo vamos a ir clasificando. El gas mayor a 1.1 lo vamos a ir orientando pues a una citis de causas a lo mejor no infecciosas o no malignas. En cambio, pues un gradiente menor a 1.1, pues lo vamos a englobar en esto. Posteriormente, para diferenciar entre una citis portal y no portal, vamos a cuantificar la cantidad total de proteínas. Menor a 25, pues era lo que habíamos comentado, a lo mejor en un trasudado, y mayor a 25 en un exudado. Y lo vamos a ir dividiendo. Posteriormente, igual un estudio que siempre debemos de hacer de rutina es el diferencial de células y de polimorfonucleares y un cultivo, que lo vamos a correlacionar más adelante. Y bueno, dentro de otros estudios más específicos, pues los que comentamos anteriormente. Igual otros estudios más específicos que podemos hacer ya pensando en una etiología determinada son los marcadores tumorales. Se ha visto que pues podemos pedir un CA19, CA 125 y igual nos van a ir orientando a alguna etiología. Pero bueno, aquí lo importante es qué estudios ya drenaste tú así. ¿Qué estudios vas a hacer? Los principales siempre va a ser el albúmina, el diferencial de células y un cultivo. Entonces, químico, fisiológico. Y como dice ahí, por ejemplo, la cantidad de polimorfonucleares. Ahorita nos vas a hablar sobre el polimorfos. Sí. Y bueno, aquí era el diagrama más o menos de orden en que lo tenemos que ir haciendo. Primero hacemos el GASA, luego sacamos el índice del GASA, mayor a 1.1, pues ya lo vamos a dividir en con base al índice de proteínas, en una causa cirrótica, bueno, portal, y en una causa pues no portal, con base igual al índice de proteínas. Y pues si no nos da para un GASA mayor a 1.1, pensar en causas pues no congestivas. Ahora sí, pasando al diferencial y al conteo de células, pues de los
estudios ahora sí que de cajón que debemos pedir es el recuento de polimorfonucleares. Este pues nos va a ayudar igual a hacer el diagnóstico, por ejemplo, de alguna infección en el peritoneo. Tenemos dos principales infecciones. Va a ser la peritonitis bacteriana espontánea y la peritonitis bacteriana secundaria. La primera la vamos a definir como un recuento de células mayores a 250 por mililitro cúbico. Esto puede ser con o sin un cultivo bacteriano positivo. Si tenemos un cultivo negativo, pues se le llama ascitis neutrocítica con cultivo negativo. En cambio, una peritonitis secundaria va a ser igual un recuento mayor a 250 milímetros cúbicos, más una extravasación de material de contraste, aire libre peritoneal, evidenciado en la radiografía o en algún otro estudio de imagen, o perforación de la pared intestinal demostrada clínicamente, bueno, visualmente en la cirugía. Igualmente, dentro de los estudios que debemos siempre pedir va a ser un cultivo. Aquí, cuando estamos haciendo el procedimiento, debemos extraer al menos 10 mililitros de líquido y colocarlo en frascos de hemocultivo tanto para aerobios y anaerobios antes de iniciar la administración de medicamentos. Aunque si hacemos el recuento de células y desde un inicio ya nos comentan que hay una cantidad de polimorfonucleares mayor a 250 sobre mililitro cúbico, podemos iniciar el antibiótico de manera empírica. Bueno, entonces, ¿cuánto vas a sacar en total en una paracentesis diagnóstica? Pues serían 30 mililitros. Yo diría más entre 40 y 50. ¿Cuánto le tienes que poner a cada frasco de hemocultivo? Son dos sí. 20. Ajá, sí. Y luego le tienes que pedir el citológico y el citoquímico, que piden más en el virus. Al menos sí. Entonces sí, por lo menos 2 jeringas de 20. Si tienen una jeringa de 50, sería no contamina. Dos de 20. Bueno, otra de las pruebas que igual nos pueden apoyar son el PCR para Mycobacterium tuberculosis, que esto nos va a ayudar a detectar el ADN de la micobacteria directamente y pues va a tener una sensibilidad de hasta el 94%. Sin embargo, pues debemos recordar que igual las guías siguen marcando que el diagnóstico definitivo para tuberculosis es el cultivo, aunque pues por la tardanza del mismo nos va a apoyar a igual iniciar el tratamiento. Si de plano pues no tenemos alguna etiología directa y los estudios previos no nos han apoyado, podemos recurrir a una laparoscopía diagnóstica que va a ser la inspección visual directa, además de que nos vamos a poder apoyar para tomar biopsias específicas para estudios histológicos y microbiológicos. Esto lo vamos a recurrir principalmente en diagnósticos pues a lo mejor un poco más complicados, como puede ser la carcinomatosis peritoneal, peritonitis tuberculosa y enfermedades propias del peritoneo. Abordando un poquito más en lo que pues vemos más comúnmente o pues sí, abordamos un poquito más aquí en el servicio, va a ser la citis en pacientes con cirrosis. Esta pues va a ser la causa más frecuente de una descompensación en la cirrosis. Se va a dar en aproximadamente 5 a 10% por año. Recordemos que la citis, tanto como las telangiectasias, van a ser de los signos más sensibles para cirrosis. Entonces, el pronóstico de una descompensación en cirrosis, que es la ascitis, va a disminuir considerablemente el pronóstico en estos pacientes de una mortalidad a 1 a 2 años del 40 y 50%. Si además de la ascitis tenemos hiponatremia, disminución de la tasa de filtrado y de la excreción renal de sodio, pues estos van a ser predictores de mortalidad. Y bueno, esta citis se va a deber a, como hay debido a la hipertensión portal, tenemos una vasodilatación de la circulación explácnica. Esta disminución en el volumen efectivo nos va a activar sistema de renina-angiotensina, provocando pues retención de sodio y por lo tanto extravasación de líquido, provocando una acumulación en la cavidad peritoneal. Aquí ya pasando un poquito más al manejo específico de la citis no complicada, que pues va a ser una citis que a lo mejor de primera vez, la vamos a clasificar como en un inicio les comenté, el grado 1. Aquí, bueno, lo comentan las guías, es que pues todavía no hay tanta información sobre si hay una modificación o hay un beneficio en dar un tratamiento en el grado 1.
En el grado 2, que es el grado moderado, nos comentan las guías que pues lo primero es iniciar con una restricción de sodio. Aquí es importante recalcar que debe ser una restricción moderada que va de 4.6 a 6.9 gramos al día. ¿Y por qué una restricción moderada? Porque igual una restricción estricta de líquidos nos puede llevar al otro lado de la balanza y pues igual provocarnos una falla renal o una hiponatremia severa. Y una restricción moderada, hablando pues en términos más coloquiales, nos quiere decir pues que simplemente a los alimentos ya preparados, no agregarles más sal de lo que es. Igual se recomienda el uso de diuréticos. De primera instancia se usan los antimineralocorticoides como es la espironolactona, que se va usando en una dosis de 100 miligramos al día, llegando a una dosis máxima de 400 miligramos al día. Esto se va escalando en aproximadamente 72 horas, ya que el efecto de estos diuréticos es un poco lento, ya que pues se activan vías intracelulares. Este uso de diuréticos va a ser realmente importante ya que pues en estos pacientes vamos a tener un hiperaldosteronismo, entonces su efecto pues va a ser útil en estos pacientes. En dado caso de que el paciente no tenga una respuesta o una mejoría al uso de este primer diurético, vamos a considerar diuréticos de ASA, ya que estos actúan principalmente en la reabsorción de sodio en el túbulo proximal. En este caso, pues el primero va a ser el furosemida, es el que se recomienda. Igual se va a iniciar a dosis 40 miligramos al día y se van a ir escalando conforme vaya evolucionando el paciente. Dentro de las metas que vamos a tener va a ser una pérdida de peso. Si el paciente no tiene edema en extremidades, vamos a esperar una pérdida de peso de 0.5 kilogramos al día. Y si el paciente sí tiene edema en extremidades o en algunas otras partes del cuerpo, vamos a esperar una pérdida de peso de 1 kilogramo al día. Esto es muy importante irlo cuantificando para ir pues siguiendo el tratamiento y pues ver si realmente nos está funcionando o debemos cambiar otro esquema. Bueno, aquí es también importante, ante la epidemia nuevamente del síndrome metabólico y diabetes, pues es importante calcular la filtración glomerular antes de iniciar el diurético. Porque muchas veces todos los gastos somos así de, vamos a poner 100 miligramos de espirulina y 40 de furosemida. ¿No? Y pasan 3 días, 5 días y el paciente sigue igual. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar la filtración glomerular realmente dura. Y eso, pues ustedes son intermitentes, lo hacen mejor, los gases. Entonces, es importante siempre medir la filtración glomerular. A veces tienes que jugar un poquito con los diuréticos. Pero digamos, esto es como el padre nuestro, ¿sí? Y lo otro es como que ya la práctica. Pero sí es importante la filtración glomerular, es en todo, voy a decir, en medicamentos, en ajuste de medicamentos, ustedes lo hacen todos los días, también aquí. Ahora, hay dos escuelas, la escuela americana, que te dice que comienzas primero con la espironolactona. Y si no funciona, le agregas la furosemida, o si ves muy lento la mejoría. Pero la escuela, voy a decir, española, que es la escuela europea, es inicias el medicamento al mismo tiempo. Y también otra cosa que siempre debemos estar vigilando es el nivel de sodio. Porque si el sodio baja en estos pacientes, ustedes saben que ellos van a tener una hiponatremia dilucional. Entonces, si el paciente baja su sodio muy de repente, entonces puede caer en encefalopatía y también le puede dar evento cerebral. Entonces, esas son cosas que nosotros debemos de tener cuidado para un buen manejo de ascitis. Entonces, filtración glomerular, nivel de sodio. No recuerdo que como compañero, pero cuando dicen diurético es probable que al inicio la creatinina se eleve, la depresión, pero después a las 72 horas debería normalizarse. Pero están usando y hasta no se espante. Está subiendo, la creatina subió 0.2 o ya pero más bien enseña más a ver si van. Bueno, la otra cosa es que en todo paciente cirrótico que tenemos, pues los pacientes generalmente tienen un mal metabolismo de proteínas y muchas veces ya están caquéticos. Y aunque los vemos normales, realmente están hinchados, ¿sí? Entonces, están edematizados. Entonces, el nivel de creatinina de un paciente cuando está por arriba de 1
te dice que la filtración glomerular ya está por abajo de 50. Entonces, siempre esperen que la creatinina de un paciente cirrótico esté en punto 3, punto 5, máximo punto 7. Cuando ya está en punto 9 o 1, ya ahí ya tienes problema. Entonces, ese es así como un aspecto más de, un poquito de más, voy a decir, de experiencia que otra cosa. Sí. Adelante. Sí, gracias, doctora. Y el grado 3, que es la citis severa, pues aquí el tratamiento de primera línea que nos comentan las guías va a ser una paracentesis de gran volumen. En este caso, pues es importante recalcar que pues al ser una extracción de gran volumen, tenemos una complicación importante por la extracción abrupta del volumen efectivo, que se va a llamar la postparacentesis disfunción circulatoria, que esto nos puede llevar a complicaciones más severas, como puede ser una hiponatremia, falla renal y exacerbación de la encefalopatía. En este caso, pues lo que se nos recomienda es una expansión artificial del plasma. El tratamiento de primera línea va a ser una infusión con albúmina en los casos que haya una extracción mayores a 5 litros y se va a reponer con 8 gramos sobre el litro de ascitis extraída. Además de la albúmina, hay otros expansores como está la poligelina, la solución salina y el dextrano 70. Sin embargo, pues lo que más se recomienda su uso es la albúmina. Igualmente es importante pues hacer nota que en caso, bueno, se comenta en las guías que en casos donde hay una extracción mayor a 5 litros, la reposición con albúmina no ha visto pues cambios en esta. Y bueno, estas son las recomendaciones ya más específicas que nos van comentando las guías, era lo que les comentaba. En pacientes con grado 2 se recomienda iniciar con espironolactona 100 miligramos al día, irla escalando cada 72 horas. Si no responde, ir agregando otro diurético, como sería la furosemide. Y bueno, ahí nos van dando igual especificaciones más para dado caso del paciente. Aquí igual está en un apartado que pues son los fármacos que están contraindicados, bueno, que no se recomiendan en ascitis, que son los AINES, los IECAS, los ARA2, los aminoglucósidos y pues ya. Igualmente aquí les puse las contraindicaciones de la paracentesis para igual evitar complicaciones que son el embarazo, coagulopatías severas, distensión abdominal severa y pacientes pues que no estén cooperando, que estén con una encefalopatía ya severa. Pues bueno. ¿Nos vas a hablar sobre la prueba de expansión plasmática? No, eso sí. Bueno, muchas veces tienes a los pacientes que tienen elevación de creatinina y así, ¿no? Y entonces lo que tienes que saber, bueno, ¿nos vas a hablar sobre síndrome patronal? No, creo que hay otro tema. Aparte, bueno, ok, entonces Sí. lo guardamos para después. Sí. Para mí es como que lo mismo. Sí. Okay. Y bueno, continuando con el tratamiento, pues tenemos igual lo que es la citis refractaria. Aquí el Club Internacional de la Citis nos la va a definir como una citis que no se puede movilizar o cuya recurrencia temprana, es decir, después de la extracción de gran volumen, no se puede tratar satisfactoriamente mediante terapia médica. Igual, bueno, tenemos otra definición que se me pasó a comentarles, que es la citis refractaria, que va a ser aquella que pues se da al menos 3 episodios en un periodo de 12 meses. Y bueno, en cuanto a estos criterios diagnósticos, nos ponen 3 criterios principales, que va a ser en aquellos pacientes que hayan estado con terapia diurética doble, máxima y que no hayan tenido respuesta al tratamiento y igualmente que no hayan tenido respuesta a la restricción con sodio. Igualmente que pues no hayan tenido una pérdida de peso de al menos 0.8 kilogramos en al menos 4 días y aún tengan restricción de la excreción de sodio. La aparición o recurrencia en al menos 4 semanas de la extracción inicial y pues igual complicaciones inducidas por diuréticos. Que por ejemplo aquí sí es muy importante recalcar en el uso de los ahorradores de potasio, si nos da una hipercalemia de 5, se debe suspender el diurético. En el caso pues de los diuréticos de ASA, si nos da una hiponatremia menor, menor a, no, hipocalemia menor a 3, igualmente se debe suspender el uso del diurético.
Para reducir la dosis. ¿Eh? Para reducir la dosis. O reducir la dosis. Sí, pues. Para el manejo de esta citis refractaria, igualmente las guías nos dan varias recomendaciones. Lo primero, pues, es una paracentesis de gran volumen y para la administración de albúmina para evitar la posparacentesis con disfunción circulatoria. Aquí, pues, sí se me hizo contradictorio, pues, la suspensión de los diuréticos. Aquí, la verdad, no sé si nos pudiera comentar un poquito más, pero creo que sí, Una la verdad. parte ya habíamos comentado, de que si el diurético te está bajando mucho el sodio, está subiendo el potasio, te baja mucho el potasio, entonces, porque acuérdate que hay dos definiciones. Si nos vamos en tus definiciones, Ajá. puedes regresar allí. Entonces tenemos dos tipos de ascitis refractaria, vamos a decir, la resistente y la refractaria, ¿sí? Entonces la resistente, tú le puedes subir el diurético a 4 veces, o sea, tienes que tener 40 mililitros, 400 de espironolactona y 160 de puro. El paciente no tiene que igual, pero no le sube ni le baja ni el sodio, ni el potasio, ni la creatinina. En cambio, la citis intratable es aquella en que te dan efectos secundarios de diuréticos. Y entonces tú le pones tantito más y el paciente cae en encefalopatía por el sodio, se le sube el potasio y no lo puedes tratar. Y entonces allí es donde sí, ahora regresa a ver. Entonces empiezas a tratar de jugar con los diuréticos y es donde les digo que es muy importante la filtración de los diuréticos. Porque en esta época de la diabetes y de la hipertensión, pues la falla renal es frecuente, ¿sí? Y puede ser una glomerulopatía. Aparte, en los pacientes con una hepatopatía autoinmune, como puede ser hepatitis autoinmune o colangitis biliar primaria, pueden tener nefropatía por IgA o alguna otra nefropatía que sea de origen autoinmune y también es un desastre, les das diuréticos y no funciona. Entonces, tienes que estar modificando las dosis. Lo que quisiera uno, pues sí, es no quisiera uno tener que estar poniéndoles albúmina todo el tiempo, porque aparte, ¿cuánto tiempo te dura el efecto de la albúmina? Tus 2 semanas. Y entonces no puede estar pique y pique y pique. De por sí son pacientes que se te van a deteriorar. Y la otra es, bueno, sí puedes optar por quererle poner un tips donde hay, que casi siempre solo hay 2 lugares o 3 lugares donde los ponen en México. Uno es el Instituto Nacional de Nutrición, otro es el Centro Médico Siglo XXI, y a lo mejor en Monterrey puede ser que los pongan, pero la realidad es que aparte es un kit muy caro, cuesta casi $1,000,000. Y la otra cosa es que tienes que tener 2 parámetros importantes para saber si el paciente lo aguanta. Uno es que tenga una buena reserva, ¿sí? Que no tenga hipertensión pulmonar, porque ese es tiro por viaje, les metes más volumen y punto más de otra cosa. La otra cosa es que no vayan a tener un síndrome porque existe, ¿no? De hipercoagulabilidad, o sea, puede ser cirrótico y tener un síndrome de hipercoagulabilidad. Entonces, se tapan los trunks, el tips, y resulta igual de malo. Entonces, la verdad es que el tips nosotros lo guardamos como un puente a trasplante. Y pues previo le haces un ecocardiograma. Ahora, es bastante frecuente también que el paciente desarrolle encefalopatía posterior a la colocación del DIPS. Entonces, todo lo que no le pasaba, ahora ya le pasa en la circulación sistémica y el amoníaco, pues le va a causar encefalopatía. Entonces, hay que estar, o sea, tú puedes decir, no, el paciente no tiene encefalopatía y se lo puedo poner, ¿no? Y tiene una buena reserva cardíaca, pero le va a dar después hasta en un 30-40% se espera que los de él se o sea, ahora le tienes que tratar de los. Pero hay personas que les va bastante.
vamos a decir. Pero sí, estos pacientes, cuando ya le tienes que poner un tips o estás tratando una citis refractaria o resistente, son pacientes que le pasa una cosa, les curas una cosa y les pasa otra. Entonces, todo el tiempo estás viéndolos. Continúa, perdón. Sí, gracias, doctora. Ay. Bueno, entonces, continuando, entonces los diuréticos solamente nos lo recomiendan cuando hay una excreción renal de sodio de 30 milimoles al día. Sin embargo, pues esto lo vamos a ir evaluando conforme a la clínica del paciente. Y bueno, dentro de los otros tratamientos, que es lo que nos comentaba la doctora, son los TICS o shunts portosistémicos intrahepáticos transyugulares, que es realmente colocar una derivación que va del sistema porta a una rama intrahepática. Y esto pues lo que nos va a provocar va a ser una vasodilatación arterial a corto plazo. Y bueno, a largo plazo igual nos va a ir haciendo una vasodilatación más o menos en 4 semanas, lo cual nos va a mejorar la volemia y consecuente la excreción renal de sodio, por lo tanto pues disminuyendo la extravasación de líquido. Hay otros catéteres que se pueden poner, que son como voy a decir que funcionan de la forma contraria, que los que descomprimen han visto o sí saben de los catéteres que te quitan la hipertensión intracraneana, que los conectas y los dejas derivando hacia el peritoneo, ¿no? Pues estos son catéteres que van del peritoneo a la cava. Entonces, ellas se están poniendo cada vez más en Europa, pero igual la otra cosa de las posibilidades clínicas son infecciones bacterianas, no sistémicas, septicemias pero pues bueno, hay veces que no nos quedan muchas opciones, ¿no? Pero eso es una opción un poco menos, voy a decir, cara que un TIPS. Aunque pues en México todavía la COFEPRIS no autoriza esos catéteres. Pero los alfa-pom, que es hacia la vejiga, ¿no? Igual. También hay eso. Sí, esa es otra posibilidad. Porque terminan poniendo aquí es un templo. Aquí es que como aquí realmente vemos bastantes pacientes justamente con citis oncológica, pues aquí es que vemos que justamente de cirugía oncológica coloca catéteres multipropósito, porque justo, o sea, está la otra que no son por hipertensión portal, donde pues ahí sí, aunque le demos diuréticos, pues no responden ahí esas no así. responden a nada. Entonces, justo por eso ellos se ocupan catéter multipropósito y ellos sí hacen, pues sí, los citan a sus pacientes cada 2 semanas, cada mes, dependiendo cómo vean el peritoneo. Y pues ellos sí, cada vez que tienen que drenar, tienen que infundir albúmina porque esos pacientes pues, hacen disnatremias bien feas. Nosotros en gastro en siglo XXI nos colocan una programa de nombre, es una doctora joven, que es la que pone los tips también. Que siempre mete a tips a otras personas. Al de No, la otra Leida no. Es otra doctora más joven. No recuerdo. Creo que ha de ser nuevo equipo que antes estaban, pero No, es que ahí teníamos, bueno, yo tengo la duda de el entrenamiento, la preparación que se requiere para ser experto en colocar tips. es que Porque si no sería como alguna regulación. Sí, exactamente. En México tiene que ser un radiólogo. Sí. Certificado, salió. ¿Como arqueólogo? Sí. Pero en España los ponen, y en Europa los ponen los hepatólogos. Sí. Por ejemplo, cuando he ido a los congresos allá, pues es que no se entrenan, ¿no? En un modelo. Es bien difícil. Yo creo que lo mejor es que lo ponga un radiólogo. Porque aparte no es como que nada más necesitas o sea, como que pones el catéter y ya. Primero, tienes que estar en una suite que tenga una AQNC y tienes que utilizar al mismo tiempo a un radiólogo o a otro patólogo que sepa, que te pueda dirigir porque tienes que hacer el túnel. Sí. ¿Sí? Entonces al menos es un equipo que va entre 2 a 4 personas. Pero es como un velo o algo así. Pues en Europa, sí se los sí, pero aquí enseñan a las personas que van a en Estados Unidos, yo me acuerdo en Estados Unidos, no, allí el radiólogo hace.
Sí, porque en ciclo Es más, allá era muy raro de que yo sí pudiera hacer biopsias hepáticas, no, porque allá las biopsias hepáticas son hechas por radiólogos. ya, Igual aquí también guiados por ultrasonido, sí, o sí, realmente por ultrasonido. Entonces es más fácil, bueno, voy a decir, en cierta parte, cuando lo tienes con un radiólogo, porque ellos están acostumbrados a ver los intervencionistas, los árboles vasculares. Claro, cuando ya eres hepatólogo, pues ya sabes, ¿no? Pero yo no puse un peine, pues un tips y los pondré, que los ponga el radiólogo. sí, no es que era la duda porque digo, pues ahí están como que sobrepasados de pacientes, el servicio de gasto es inmenso y la doctora pues tiene como un cierto entrenamiento en colocación de tips, entonces ella los mete al protocolo. Pero el jefe de radiología intervencionista, que es mi amigo, porque de llano también es experto. Entonces, cualquiera de los dos puede ponerlo. La cosa es que tengas el kit es carísimo. Y muchas veces, por ejemplo, aquí cuando intentamos ponerlos, porque la doctora Julita los puede poner, Sí, nada más no nos compraban el kit, ok, porque pero hay el decían, entrenamiento para, porque con la doctora Julita lo puede poner porque ella está entrenada. Aunque sí. No sé, el doctor, bueno, ya no sé quién esté en sí, intervención. la doctora Julita y la de intervención. Lemus también sabe, porque en el hospital general también los Ahora ponen, están en el pero en las situaciones que tengas el experto que lo ponga, porque aquí no hay quien ponga más que los radiólogos. Teóricamente, aquí en México es como también, por ejemplo, yo utilicé muchísimo la diálisis hepática y ya cada rato lo hacíamos, pero la situación es que tiene que la prescripción es por el nefrólogo, porque así lo dice la norma. Entonces, aunque tú sepas cómo se pone y conectar todos los cables y todas las cosas, no pues, porque tiene que estar hecho por un nefrólogo. Luego tienes una complicación, te llega una demanda y decir, bueno, ¿por qué tú lo hiciste si tú no lo debías de haber hecho? Porque por norma esto es lo que debe de ser. Entonces aquí el radiólogo es quien lo debe poner y el nefrólogo quien indique la diálisis hepática. Ya sé que a veces dicen, no, pero es una urgencia, pero es mejor para el paciente y para todos. Y bueno, estas son igual las recomendaciones que nos va haciendo la guía para lo de la citis refractaria, que era lo que yo les había comentado, la extracción de gran volumen con la infusión de albúmina, suspender los diuréticos, y bueno, igual la inserción de los tips o catéteres transyugulares. A ver, regrésate tantito. Esta es una parte importante, la tercera opción. Mm. Existe mucha evidencia, bueno, ustedes saben que utilizamos los betabloqueadores para disminuir la hipertensión portal, sobre todo para prevenir los sangrados, porque en estos pacientes no solamente es la citis, el sangrado, la encefalopatía, todas las complicaciones, sobre todo en un paciente que ya cayeron en esa insuficiencia hepática, que tienen un nivel mayor de 14, les pasa todo. Entonces, les estamos dando diuréticos y betabloqueadores. Entonces, si el paciente tiene dosis muy altas para lograr una frecuencia menor de 70 o del 20% de la basal, vamos a decir que deberían de estar entre 55 y 60 de frecuencia cardíaca para tener un buen efecto betabloqueador. Entonces, es muy probable que la presión baje, ¿sí? Y a ustedes yo ocurría que las enfermeras de piso les van a decir, ay doctora, es que le pasé una carga de 100 o de 250 de solución, porque el paciente tenía 90-60 y tú, oh, no, ya le pasaron más sodio, ¿cómo se lo va a sacar? Entonces, o le ponen solución glucosada, pero al fin y al cabo es agua y su hiponatremia es, voy a decir, es dilucional. Entonces, nada más le echas más candela al fuego, ¿no? Entonces, es posible que se tenga que suspender el betabloqueador cuando tienen presiones menores de 9 meses. ¿Sí? También hay otra pregunta que nos repetía mucho igual en la rotación de gastro, que es la contraindicación del uso del plasma para helado. Sí, totalmente. Pues, ¿cuánto le vas a mejorar realmente a los tiempos de coagulación?
Que Además realmente, están aunque nos estables. alarmemos y veamos unos tiempos de coagulación, incluso en sangrado, Ajá, el no, tiempo, no son los, necesarios. perdón, En los absoluto. contraindicados. Sí, totalmente. Pero ese ya es otro Sí, tema. eso es- Aquí estamos Yo- viendo yo sé que es otro tema, pero beta-bloqueador. pero- Sí, no, no. Genuino. Bueno, mira, ¿qué sucede? Muchas veces no tienes clase, no tienes albúmina. Aquí ha sucedido que no tenemos albúmina o no nos la dan porque sí, entre que se la robaban, doctora, y que también lo que pasaba era de que la utilizaban en otros pacientes y de pronto no había albúmina. Entonces, por ejemplo, los pacientes de cardio, los que los meten a procedimientos intervencionistas, utilizan muchísima albúmina y sangre. Entonces, por ejemplo, para nosotros en trasplante de pronto no teníamos suficientes paquetes globulares para trasplantar un paciente, lo que nos pedía anestesia, aunque ahorita ya se utiliza muy poquita sangre, y no podíamos trasplantarte porque estaba apartada para los pacientes de cardio. Entonces decías, bueno, ¿no? Y bueno, realmente más personas se mueren por enfermedades cardíacas que por cirrosis. Vamos a decir en relación 4-1. Pero bueno, la situación es que a veces no lo tienes. Entonces, si no lo tienes, bueno, podríamos poner otros expansores de plasma como la poligelina, pero la poligelina causa daño renal. Entonces, tampoco quieres, el único órgano que te ayuda a controlar la citis cuando tu hígado está mal es el riñón. Entonces, necesitas tener un buen riñón para sacar la citis. No le quieres causar, por eso es que no se debe dar AINES tampoco, porque los AINES pues, son nefrotóxicos. Entonces, pues bueno, ¿qué te queda? Darle plasma. Se puede. O darle manitol o la dextrosa el 70 o ¿no? Entonces, pero lo ideal es darles albúmina y una fuente de albúmina es el plasma. Por lo menos te garantiza que allí hay albúmina, no es real, humano. Pero bueno, lo ideal es no ponerles albúmina, porque además, digo, albúmina, plasma, porque sensibilizas al paciente en caso de que vaya al trasplante, para que haga un rechazo. Entonces, sí, a veces pero a veces es, ¿qué tienes, no? Cuando estás en un hospital como estos, o como siglo XXI, puedes tener más recursos. Pero cuando estás en un hospital chiquito que a veces no tienes ni banco de sangre, como en el Fernando Quirós, no hay banco de sangre. No de pronto te tienes así, pues, ¿qué tengo, no? Para tratar esto. Sí, pues tienes muchas veces que ver qué opciones tienes. Pero bueno, regresemos a los beta-bloqueadores. Hay que suspender los beta-bloqueadores. Porque esos te pueden propiciar falla renal y también pues falla cardíaca. Y el paciente de verdad se parece. ¿Sí? Entonces, y en los pacientes que son child fixer, el uso de carvedilol no está recomendado. Todavía ya en los B ya se aceptó. Voy a decir, tiene mayor potencia para disminuir la presión portal que el propanolol. Entonces, pues bueno, eso es algo importante porque sus pacientes, no solamente los arádigos o los dietas van a alterar el riñón, sino también el beta-bloqueador va a alterar el riñón. Ay, ¿sabes qué otra cosa? Que por ahí decía en una de tus diapositivas que los pacientes se quejan muchas veces de, ¿cómo se llaman? Parestesias en las piernas cuando usas el diurético. Sí. Pero es posible que también sea el beta-bloqueador. Porque acuérdense que uno de los efectos adversos de los beta-bloqueadores es la insuficiencia venosa. Y si tienes pacientes metabólicos, esto es lo que les causa mucho dolor en las piernas. Y puede ser que el diurético esté funcionando bien y ellos te dicen y te insisten y te dices, pues el sodio está bien, el potasio está bien, no puede ser el potasio, ¿no? Y luego se dice, no, doctora, es que yo como plátanos todos los días para el potasio. Por favor, no comas plátanos. Adelante, sí, pero de verdad estas cosas les van a pasar. Justo eso de cuando hay hipocalemia o hipercalemia inducida por los diuréticos, se recomienda la infusión de albúmina, ¿no? Para contrarrestar esos efectos. Así es. Y bueno, como parte de las conclusiones ya para finalizar el tema, pues es que
cuando nos llega un paciente con ascitis, no asociarlo luego pues a un paciente con insuficiencia hepática, sino pues pensar que hay muchas otras posibilidades además que debemos ir diferenciando y pues es muy importante ir siguiendo pues el protocolo o el abordaje diagnóstico que pues va desde una buena anamnesis a utilizar ya pruebas más específicas que en todo el análisis bioquímico y igual apoyarnos pues mucho de la terapia que vaya respondiendo el paciente. Y bueno, aquí pues como conclusión por parte de la más importante es que el análisis del líquido acítico siempre debe incluir la inspección visual, el sacar el gasa y posteriormente ir sacando igual pues pruebas bioquímicas más específicas con base a la etiología que vayamos pensando. Y pues de cajón siempre solicitar igual una diferencial de células y un cultivo. Entonces no sé si tengan alguna duda hasta ahora. Bueno, yo sí tengo una duda. ¿Cómo haces una nota de una parálisis? No, no. Porque tienes que ponerlo en el expediente. Ujú. No es Se nada más llama como que- procedimiento. Además, ya tenemos que hacerlo. Sí, sí, siempre. Una nota de procedimiento. Ajá. Descríbesela a la doctora. Sí. Pues sería primero, nota así el nombre del paciente, cama, fecha, todo, previo consentimiento informado y explicárselo al paciente, se, este, se prepara el paciente en decúbito lateral, bueno, decúbito supino, como que, Dorsal o ajá, sí, dorsal. nuestros supinos para la difícil. Boca abajo. Ah, sí, perdón, dorsal. Lateral derecho. Previa asepsia y antisepsia, se colocan campos, se ubica sitio de punción, se administra analgesia con local, bueno, anestesia local con lidocaína, es aproximadamente ¿De cuánto? es el 5%. No, lidocaína, sí, Ah, 2%. ¿A 2% sí, no? Sí, Simple, dos. Simple. 2%. Sin epinefrina, claro. Sí, porque parece que estamos pequeños. Ujú. Se infiltra, previa, pues, verificación de salida hemática. Y bueno, se va insertando con aguja de 14 French. G. Se inserta a 3 centímetros de la espina ilíaca izquierda, Antero superior. antero superior. Se va insertando aguja y se va comprobando salida del líquido peritoneal hasta llegar y pues. Bueno, es importante también de que tengas todo listo, ¿sí? Cuando vas a hacer tu paracentesis. Los El tubos. recipiente, las jeringas y la guía de, bueno, ¿cómo se llama? El venoset. Y cuando picas, no estás conectado, ¿sí? Picas el abdomen y ves que tengas líquido antes de conectar. Y ahí es donde ves la característica de la zona. Por eso Y ya después La llave de 3 vías. ¿no? llave de una llave de tres 3 vías. Entonces ya que una quiere que Sí. ya Le cierras, le abres. cierres y ya de- Ok, luego. Ya que compruebas que tienes la salida de líquido, pues cierras con la llave de 3 vías y ahora sí conectas a tu venoclisis y bueno, vuelves a abrir la llave de 3 vías y vas verificando la salida de líquido. Y pues sí, igual es muy importante fijar la aguja. ¿Hasta cuándo? Bueno, depende de si es diagnóstica Bueno, o sí, si es lo terapéutica. Terapéutica, exacto. Ujú. Entonces, si es diagnóstica, ¿cuántos años? Tenemos que dar entre 40 y 60 mililitros. Y si es terapéutica, ¿cuántos años? Pueden llegar a ¿Hasta cuántos? Es que no hay que decir que a partir de 10 litros se debería parar la paracentesis, ya que aumenta muchísimo el riesgo de hipotensión asociada a una parece de volumen, pero hay otros que hasta aquí. El problema es que muchas veces les va a tocar un líquido acítico extremadamente purulento, parece O cera fibrino, incluso. o fibrinoso, más que purulento. Fibrina y de tapa. Pero yo creo que si nos escucháramos, peritoneos bacterianos espontáneos, justamente nos sale líquido purulento, pero pues es una citis a tensión, grado 3. Sí deberíamos frenarnos, a pesar de que ese es un
poco infeccioso o centrados a los 10 litros. Es, Sí, vayan a retirarlo. es que aquí lo que tienes que evaluar es, sí, primero, las condiciones generales del paciente, ¿no? Como dices tú, pues sí, puedes drenar un tanto, ¿no? Pero el paciente, si es una citis ese es tu foco infeccioso, que posiblemente el paciente esté perforado. ¿Sí? Entonces, pero aquí también son situaciones muy difíciles porque son nuevamente sospechas que esté perforado, lo van a meter a quirófano. Ese es el meollo del asunto. No, lo más probable es que no, porque el paciente se les va a morir en inducción anestésica o durante el. Hay veces que los pacientes resisten. ¿Sí? Aquí, siendo yo ya cita, 2 veces sí lo logramos meter a quirófano y tenía una perforación con absceso diverticular. Se hizo la colectomía, se cerró y milagrosamente sobrevivió en los pacientes en esas 2 ocasiones, pero la mayor parte del tiempo los pacientes fallecen por sepsis. Es difícil. Entonces, pues, los cirujanos no te van a querer operar a un paciente con el deterioro hepático, ¿no? Y más ya con falla orgánica múltiple. Y tampoco en los hospitales, que no sé cómo sigue su doctora, pero en los hospitales públicos siguen sin meter a los pacientes cirróticos complicados en la terapia, ¿no? Porque realmente los prefieren meter pacientes que existen, entre comillas, recuperables, ¿no? Sí, pero sí, nosotros hacemos nuestras mini terapias intensivas en una habitación, ¿no? Entonces es controversial y es difícil. Aquí muchas veces es, sí, exacto. Tienes que poner notas y decir, solicitar las interconsultas y que vayan y la pongan, porque luego lo que se ve es que el trabajo no estaba hecho, de cuenta, tú no solicitaste la interconsulta al cirujano, ¿no? Entonces es muy importante que esté esa nota. Él no lo quiere, considera que no es un paciente que pueda operarse o que el anestesiólogo diga el riesgo es mayor de mortalidad en el momento que el tratamiento médico, pues bueno, ya te quedaste con el paciente, pero sí es terrible esa situación, voy a decir. Que la enfrentan ustedes todos los días al tratar pacientes con cirróticos y pedir una interconsulta, ¿no? A cirugía. Pero pues teóricamente debería de hacerse el intento, por lo menos. Pero sí. Y bueno, sí siempre pedir tu citoquímico, citológico y bioquímico. Y aunque te digan, no, pero ¿por qué hemocultivo? Pues porque así les dicen las guías. Y es que si tú cultivas el líquido en otro tipo de cultivo, no creces. O sea, tiene mayor sensibilidad y especificidad. Lo que vais a cultivar en el hemocultivo que lo que logres en un flox. Pero aquí creo que no te la hacen tanto de emoción. No, ya no. Hace 2 años sí todavía no. Lo que pasa es que Todavía no. tienen que poner ahora, llevan un mejor control de los cultivos, porque tienen que poner el número del cultivo y quién lo pidió, porque luego nos quedamos guardados y se caducan los medios de cultivo. Sí, también. Sí. Y están cultivando en un medio cultivo caducado. Sí. Y ya no crece igual. Exactamente. Y hay muchos detalles en los hospitales que tenemos que cuidar. Pero lo bueno de que estén aquí es que ustedes van a estar muy estructurados cuando vayan a otro sitio, cuando se gradúen. Porque aquí es consentimientos y notas bien hechas y todo. En otros sitios no. Pero la escuela que van a tener que es muy importante, porque los va a salvar de muchos problemas. Dios los digo. Una buena nota en buen tiempo. Sí. Por eso son tan importantes las notas. Como las notas de los cirujanos, que son 3 renglones y no dicen nada. Y la técnica. Por eso yo te decía, hay que poner bien la técnica de la
Poner lo que pusiste, el consentimiento, el sitio, lo que drenaste, la cantidad, y luego que tapaste y que viste, y al final le pones que no se observaron complicaciones y accidentes ni incidentes durante el procedimiento. Es importante mencionar. Y la técnica es eso te previene las complicaciones. Que es que esté drenando. Ayuda cuando el paciente tiene el manejo del pozo hacia para que entre más fácil. Porque si no, pues se te hace una vuelta. Y ya no pasa. Otra sí, esa no, o sea, es como medio algo, bueno, como una adaptación, cuando tienen un pánico muy grande, pueden pedir la aguja del central, que ven que es mucho más larga y con esa ya ahora sí llega. Pero bueno, pues como vas guiado por ultrasonido, no tienes riesgo de perforar. Sí, exacto. Pero también, en caso de que ustedes vean que no llegan, no pueden llegar, solicitan la interconsulta al radiólogo, porque ellos también pueden ver. Ya sé que también aquí están así, atascados de tráfico, pero los radiólogos cada día quieren hacer más procedimientos, porque ellos necesitan la para cuando están afuera también poderlos hacer. Entonces, sí, pero si ustedes tienen ultrasonido, pues saber medir, saber las capas de que cuál es la grasa, que bueno, es evidente, dónde está el peritoneo y el líquido. Cierto, gracias. Muy bien, todo bien. Gracias. Nos vemos mañana. ¿Te vienes mañana? Sí, sí voy a venir, doctora. Es que tengo mañana que llevar a mi mamá. Pero sabes que los martes no tenemos clase porque nos obligan a parar a las 8. Ah, la sesión que Pero bueno, agregó clases para esos días, para los que